que nos estén oyendo les sea útil para sus corazones y aquel que el Espíritu lo guíe, le sirva para su vida. El título de esta predicación le puse de agresivo a manso. De agresivo a manso. De una vida que está sin Cristo, guiada por, como decimos, por tus carnalidades, por tus deseos y por tus instintos. Allá tener una vida guiada por el Espíritu Santo. En el mundo en que vivimos, las personas tienden a ser agresivas, teniendo una conducta áspera con sus semejantes, comportándonos a veces como animales irracionales, queriendo ser el más fuerte, el más macho, el más temido, el más respetado, y para lograr esto hacemos cualquier cosa. Hoy el Espíritu Santo no nos quiere incriminar a ninguno de nosotros, sino enseñarnos cómo pasar de agresivos a mansos. Los hijos de Dios tienen que ser personas mansas. No pueden hijos de Dios que sean agresivos. Una vez yo oí a un predicador que decía, ¿tú quieres ver si una gente está llena del Espíritu Santo? Tú písale un dedo, un calcañar, a ver cómo reacciona. Porque la gente mientras tú no te metas con ella, todos reaccionan bonito, pero cuando tú le tocas el calcañar o le tocas su parte débil, ahí sale quién es la persona. Para lograr este objetivo, vamos a analizar el personaje de Moisés. Moisés, según el libro de Éxodo 2, del 11 al 15, dice que llegó a ser el hombre más manso de la tierra, en Números 1:8. En esos capítulos nos muestra un hombre agresivo. Y después en el libro de Números nos dice que fue el hombre más manso de la tierra. Qué transformación. No fue de un día para otro. Según la historia, es como un periodo de 40 años. Ese hombre fue cambiando su carácter para llegar a ser manso. Hasta que él no llegó a ese nivel, Dios no lo usó. Dios nunca, si tú eres áspero, si eres agresivo, Dios te podrá usar para tus propósitos. Porque rápidamente, cuando la gente te haga cosas que no te gusten, allá vas a salir tú y vas a herir a las personas. Dice que Moisés, en el libro de Éxodo cuenta la historia, que Moisés fue a visitar a sus hermanos. Le nació en su corazón, Dios le puso y dijo, vete a ver a tus hermanos los israelitas. Él vivía en un palacio. Y él le dio, déjame visitar a los hebreos. Y salió un día a visitar a los hebreos. Parece que andaba solo. Dijo, déjame ir solo para que nadie ni me vea, nadie se meta conmigo. Pero dice, cuando llegó a ver a los hebreos, allí vio a un egipcio que le estaba dando golpe a los hebreos. Porque los egipcios eran fuertes con los hebreos. Ellos se enseñoreaban de ellos, eran esclavos. Imagínate tú cómo tú tratas a los esclavos los tratan mal. Y aquel hombre parece que no estaba siendo muy bueno con el judío. Y la ira de Moisés se incendió. Ese hombre agresivo que tenemos por dentro se incendió. De tal manera que cogió el egipcio aquel y lo mató. Y dice la Biblia que lo enterró en la arena, para que nadie lo viera. Y yo cojo a este hombre, lo mato, porque le dio tanta roña que le estoy dando a un hebreo. Que cogió y lo mató y le enterró en la arena. Y al otro día, él se quedó con el deseo ese de volver a visitar a los hebreos. Y cuando llegó a visitar a los hebreos, vio que reñían dos hebreos entre ellos. Entre ellos había dos que estaban en una discusión o una bronca. Y él le llamó la atención. ¿Cómo ustedes siendo hermanos van a estar fajados? Y dícele uno al otro, ¿acaso tú eres juez entre nosotros? ¿Quién te puso tipo juez entre nosotros?
O tal vez piensas hacernos como le hiciste al Egipto ayer. Y él vio que aquel hombre se había dado cuenta que lo habían visto. Él pensó que lo había enterrado, que el hombre en la arena y que nadie lo había visto. Pero le salió ahí, hombre, me vas a hacer nosotros como le hiciste al egipcio. Y él cogió y se sintió que lo habían descubierto, que había enterrado a aquel hombre por gusto. Y cogió, ¿y qué hizo Moisés? Moisés fue para el palacio, pero parece que aquello corrió tanto entre la gente que el faraón quería matar a Moisés. Y Moisés tuvo que huir y irse para el desierto. Moisés tuvo que irse para el desierto. Era jovencito Moisés, porque dice que allá en el desierto llegó allá al desierto. Dijo, déjame ir. Parece que se fue para un pueblo, Madián se llama el pueblo, ¿qué? Y cuando llegó allí, se encontró otra escena. Se encontró que había unas muchachas que venían a darle de agua en el pozo a la oveja, pero que habían otra gente, hombres maliciosos que siempre hay, que no son caballeros ni son nada, con la malicia de la gente. Parece que se estaban metiendo con las muchachas, las obligaban, las apartaban y ellos llenaban sus cántaros primero que ellas. Y Moisés, como era agresivo, porque era el carácter, él era un hombre agresivo, allá fue y se metió a defender a las muchachas. Y se metió él solo, fíjate si era un hombre agresivo, él fue para allá, él andaba solo, y sin embargo él se armó la bronca que hay que armar para resolver el problema. Y le dijo a esa gente, no, ellas van a coger agua. Y él hizo que ellas cogieran agua antes que aquellos hombres. Y entonces las muchachas se fueron para su casa. Y cuando llegaron a su casa, ellas le hacen el cuento al padre. No, había un hombre ahí, no nos daban coger agua en el pozo, pero había un hombre ahí que nos defendió. ¿Cómo que te defendió? Sí. ¿Y dónde está el hombre? No, ¿por qué no lo trajeron? No, vamos a buscar a ese hombre. Ese hombre tenemos que ver quién fue, ver por qué lo defendió ustedes. Y efectivamente, llegó Moisés y el hombre le pidió que se quedara con ellos allí. Él se enamoró de una de las hijas de aquella muchacha, se enamoró de una muchacha aquella y con ella hizo su familia. Pero cuenta la historia bíblica que Moisés tuvo 40 años en ese periodo. Esa gente se dedicaba a pastorear ovejas. Y yo me imagino que el suegro de él le decía, no, Moisés, vete y pastorea las ovejas. Y Moisés muchas veces tuvo que pastorear las ovejas. Y quizás pastoreando las ovejas se dio cuenta cómo las ovejas son obedientes sin mucha gritería, sin mucha fuerza, sin mucha ímpetu. Y Moisés fue cambiando su carácter. Es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Cómo cambiar nuestro carácter, cómo pasar de ser una persona áspera, una persona agresiva, a una persona mansa. Y Moisés, cuando pasaron 40 años, Dios visitó a los hebreos. Y él podía haber cogido un hebreo ahí para que lo sacara al pueblo de Israel. No, pero Dios, ¿qué hizo? Dios fue allá, al desierto, donde no había nadie. Era una comunidad pequeña. Y allá se le presentó Dios a Moisés en medio de una salsa. Quizás cuando él pastoreaba las ovejas. Y le dijo, Moisés, se quedó asombrado cuando Dios se le presentó. Le dijo, tú vas a sacar a mi pueblo de esto. Porque ya Dios había visto desde el momento inicial aquel, cuando él salió del palacio y fue a visitar a los hebreos, ya Dios había visto el corazón de Moisés. Él sabía que a Moisés le interesaban los judíos, que él se sentía hebreo, a pesar de que él se había criado en un palacio como rico, pero él decía, no, yo soy hebreo, yo nací de una hebrea. Y cuando Dios vio eso, dijo, este hombre es el que yo, después que lo preparó, 40 años tuvo en el desierto, Moisés hizo su familia, hasta que un día le tuvo que decir al suegro, me voy
me llevo a la mujer, porque Dios me dijo que fuera a rescatar al pueblo de Israel. Yo soy el encargado. Yo me imagino cuando el suegro le dijo, no, ¿cómo te vas a llevar a mi hija y mis nietos? Voy a tener una familia. Pues así se fue Moisés y fue a rescatar al pueblo de Egipto. Pero fíjense, si Moisés fue un hombre grande, que dice en el libro de Números que Dios, que no hubo un hombre más manso en la tierra que Moisés. Hubo que cambiar. Hay que cambiar el carácter para convertirte de un agresivo a ser un manso. Hay que dejarte moldear por el Espíritu Santo. Y es lo que quiere el Señor en este día. Otro ejemplo que tenemos en la Escritura es de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue un hombre tan manso que llegó él a decir con su propia palabra, dijo, vengan a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era Dios y le quisieron hacer miles de cosas, o le hicieron miles de cosas, que él podía haber sacado la ira de la parte de hombre que tenía, porque Jesús era hombre y tenía una parte, era 100% hombre y 100% Dios. Y sin embargo, él nunca sacaba la ira. Lo escupieron, lo ultrajaron, le armaron campañas negativas en su vida, le blasfemaron de él. Sin embargo, él permanecía manso. Solamente hay un pasaje en la Biblia donde Jesús se le vio esa ira que tenemos nosotros, que era la que quiere moldar el Señor. Que fue cuando él entró una vez al templo y vio que todo el mundo vendía ahí palomas y había un negocio tremendo en el templo. Dice que cogió y tiró las mesas de los cambistas, son todos los animales, y dijo, no, mi casa es casa de oración, mi casa no es casa de robo ni para hacer negocio. Es la única vez cuando se le ve a eso. Tal es así que ya cuando iba a morir Jesús dijo, yo puedo robarle a mi padre que le mandara unas legiones ángelas para que me defendiera, pero no me interesa. Yo voy a cumplir el propósito con el cual yo vine a la tierra. Y ese carácter de Jesús es el que quiere que nosotros traigamos a nuestra vida. Que ante cualquier circunstancia de la vida podamos actuar con mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en tu vida, uno de los frutos que tú tienes que tener para decir el Espíritu Santo mora en mí es la mansedumbre. No puede ser que tú estés lleno de ira y de contienda y tú decís, no, yo soy manso. Tú no eres manso. Tú no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Otro ejemplo que podríamos ver en esta mañana, que fue transformado por el Espíritu Santo, fue el ejemplo de Pablo. Dice que Pablo era un hombre que era perseguidor de la iglesia. Se comenzaba a convertir al cristianismo las personas de Jerusalén y los sacerdotes le dieron unas cartas de autorización a él para que fuera a los pueblos cercanos, donde quiera. Ellos iban y buscaban a todos los seguidores de la secta esta, de los nazarenos que estaban saliendo, de estos que estaban predicando a Cristo. Y ellos los cogían y los metían presos. Porque hubo una persecución tremenda sobre la iglesia. Y en una ocasión, la persecución fue tan grande que cogieron a un joven llamado Esteban y lo estaban apedreando, a matarlo. Porque nada más porque predicaba a Cristo. Por esa era la razón, los judíos no querían que nadie predicara a Cristo. Y empezaron a tirarle piedra. Y dice la Biblia que Pablo estaba allí. Él fue partícipe de aquella gente que tiraron piedra. Aquel muchacho que lo mataron. Por cierto, le dieron tantas pedradas que lo mataron.
Él lo único que pudo fue mirar al cielo y decir, Señor, no le tomes en cuenta este pecado a esta gente. Perdónalo porque ellos no saben lo que están haciendo. Pero lo mataron a pedra. Y dice la Biblia que allí estaba Pablo. Pero Pablo un día iba de camino a Damasco con esa misma tarea de perseguir a la iglesia. Ellos querían eliminar a todo el que pensara de que Jesucristo ese era el Hijo de Dios y que decía que él hacía milagros, que él había resucitado. Y eso le encendía la sangre a Pablo en su ira. Y él quería eliminar también a los cristianos. Pero en el camino dice que se le apareció el Señor, el mismo Jesucristo. Jesucristo para Pablo no dejó a nadie, no mandó un mensajero, no mandó un apóstol, no mandó a un predicador. Él mismo en persona se le apareció a Pablo. Y dice que una luz intensa cayó sobre Pablo. Y cayó en el piso. Cuando lo jodió que y la luz salió la voz del Señor y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué tú me persigues a la iglesia? Y ahí fue cuando él abrió los ojos y dijo, Señor, Señor. Ese día él reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ese día cambió su vida para siempre. Y es una de las cosas fundamentales que tiene que pasar en nuestra vida para cambiar el carácter. Tenemos que encontrarnos con el Señor. El Señor tiene que visitarte. Tienes que tener un encuentro con el Señor. Porque de ahí parte un cambio en tu vida. Mientras que tú no tengas ese encuentro en el camino con el Señor, tú seguirás siendo agresivo y más agresivo. Contra más años pasan sobre tu vida, la agresividad aumenta, te vuelves más áspero con los años. Pero si dejas que Jesús venga a tu vida y dejas que el Espíritu Santo moldee tu carácter, tú podrás pasar de agresivo a manso. Y así fue la vida de Pablo. Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el gran apóstol de nosotros, los gentiles. Aquel que era perseguidor, fíjense si ese hombre tenía un carácter tan agresivo, que cuando ese hombre se convierte al evangelio, eso ocurrió entre los cristianos. La noticia fue corriendo rápido. Y llegó la noticia a los apóstoles. Y cuando ese hombre vino a Jerusalén, nadie quería acercarse a Pablo. Y decían, ese no, ese es el que persigue a los cristianos, eso es mentira. Ese hombre tenemos nosotros fe aquí en Jerusalén de que persigue a los cristianos. Y tuvieron que intervenir varias personas a favor de Pablo y decir, no, mira, es verdad, todo lo que ustedes dicen es así. Pero ese hombre se encontró con el Señor, quedó ciego, se llevó a una casa en Damasco, allí se le ministró el Espíritu Santo, se bautizó en el nombre de Jesús y ese mismo día comenzó a predicar a Cristo. Y tenemos testimonio, porque en tal lado ha predicado, en tal sinagoga ha predicado, en tal lugar ha predicado. Porque el cambio de Pablo no fue por mano de los apóstoles. Cuando él hizo una vez una defensa ante los apóstoles de su ministerio, él dijo, no, mi ministerio me lo dio a mí el Señor. Directo yo lo recibí del Señor. A mí nadie me mandó, no, mira, hace falta que vayas allá, venga acá. No. Él recibió ese ministerio de parte del Señor. Y él predicó guiado por el Espíritu Santo. Dice que él vino a Jerusalén después de 14 años de estar predicando la Biblia. Él no había conocido ni los apóstoles. Y él predicaba a Cristo. Pero en la predicación de Pablo, fíjense cómo cambió Pablo, que él escribió algunas cartas a la iglesia
Y en la carta a la iglesia, él le explicaba a la gente que había que dejar la agresividad, que para poder ser un discípulo de Jesucristo había que quitarse esas cosas de arriba. Y por ejemplo, en Efesios capítulo 3, 8, 9 dijo, desechad todas estas cosas, ira, enojo, malicia y maledicencia. Eso fue escrito por el apóstol Pablo para la iglesia. Quítese de vosotros toda la ira. Ese genio que te viene a veces de pronto, que es ira, eso tiene que quitarse en el nombre del Señor. Deja que la gente diga que si tú eres flojo, que si, como decimos nosotros, no, te dejas meter el pie, ¿no? Que si aquel grita más que tú, deja que griten la gente, deja que armen la bulla que quieran, pero tú tienes que representar al Señor. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. Jesús nunca le amó gritaría a nadie. Cuando le decían, no, tú vas a hacer un milagro por Belcebú. Imagínate tú que te digan eso, que tú estás orando por un enfermo aquí y venga el otro al lado y te diga, no, ese se sanó de cáncer porque tú tienes demonio. Por Belcebú fue que tú sanaste a esa persona. Tú no tienes poder de Dios ninguno. Eso le decían a Jesús. Y Jesús tranquilito seguía haciendo la obra del Señor. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que nosotros lleguemos a ese nivel. En Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Todas esas personas que tú ves que se enojan grandemente y se fajan. Y algunos han caído presos por eso, porque cuando te viene la ira en ese momento matas a una persona. Pero bueno, dice que esa ira se acumula en el seno de los necios. Eso es una necedad. No es que el tipo sea más guapo que el otro, más valiente que el otro, más. No, ese es más necio que aquel que se quedó callado. El que se quedó callado es sabio. Dice la Escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. Se arma una discusión en tu casa y tú te callas la boca, ¿no? Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Ellos quieren gritar y llamar la bulla y tú tranquilo. Tú te quedas callado y te acuerdas de esa palabra del Señor. La blanda respuesta aplaca la ira. En 2 Corintios decía el apóstol Pablo, porque temo que quizás cuando yo me vaya, me entere que quizás haya pleito entre ustedes, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes. Miren cuántas cosas trae esa actitud de aspereza en el hombre. Lo principal que te trae son pleitos. No sales de un pleito y entras en el otro. No sales de un problema. Pues ya está fajado con este, ya está fajado con el otro, ya está fajado con el otro. Y siempre está fajado. El Señor siempre va a probarte en la vida para ver cómo es la mansedumbre que tú has logrado. Yo recuerdo que estaba yo en Cuba y se armó una bronca esta de las que les hablo de ustedes. Y mi hermano Ernesto se fajó con un vecino y se armó tremendo espectáculo ahí en la cuadra, ahí, con machetes y a fajarse, a matarse uno al otro. Y recuerdo que vino un señor y me dio una galleta, como decimos nosotros, una bofetada. ¡Pah! Esto es para que te fajes tú, yo quiero fajarme contigo. Y yo le dije, no, ya no me voy a fajar contigo.
Tú lo que eres un cobarde, no sabes cosas, faja. Yo no me voy a fajar contigo. Si tu objetivo es fajarte conmigo, te chivaste, porque yo no me voy a fajar contigo. Y quizá la gente me vieron ahí, que quedé como un cobarde, que no me quise fajar aquel día. Pero al otro día por la mañana, aquel señor fue allí a mi casa y tocó la puerta. Y vino y me dijo, me demostraste anoche que tú eres más hombre que yo. ¿Ven las cosas que hace Dios? Aquel que me decía que decía que era un cobarde, que yo no me fajaba. Él mismo vino el otro día y me dijo, me demostraste anoche que tú eres más hombre que yo, porque me evitaste tremenda tragedia. Ustedes saben cómo comienzan las broncas, pero tú no sabes cómo pueden terminar. Porque tú piensas que tú le puedes dar a esa persona y dañarla, bro. Esa persona puede venir y dañarte a ti más de lo que tú te imaginaste lo que iba a dañar. Y aquel hombre, Dios me hizo ver la justicia al otro día. Al otro día mismo, él vino y me dijo, perdóname porque me equivoqué contigo. Eso es lo que hace cuando nosotros seguimos la palabra del Señor. Tenemos que examinarnos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que no están reprobados. Nosotros tenemos que examinarnos ante la vida. Ante cada problema que tengamos, tenemos que ver hasta qué nivel de fe andamos caminando nosotros. Si nos perdonamos la ofensa unos a otros, desechamos cada uno la ira y el enojo, estaremos listos para que la presencia del Señor en nuestra vida nos haga hombres mansos como Moisés, porque Dios no hace acepción de personas. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Amén. Esa es la palabra que tenía el Señor para nosotros.